Bueno, hola a todos. Mi nombre es Graciela Toral y en este caso voy a representar a un extenso grupo que trabajamos para poder armar el circuito hospitalario. En primer lugar, vamos a hablar un poco sobre la situación de dengue como para entrar en el tema y para que sepamos cuál es la situación actual, ¿no? Con respecto a la situación actual de dengue desde la semana 1 a la semana 10 en la región de las Américas, sabemos que hay un total de 242.000 casos, digamos, de dengue acumulados y 86 de ellos han sido mortales. Y dentro de las Américas hay cuatro países con mayor incidencia, que está Bolivia, Nicaragua, Belice y Brasil, liderando este grupo Bolivia con una incidencia acumulada de 552.000 casos perdón, 552 casos por 100.000 habitantes. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando en la Argentina? Si uno evalúa en la Argentina los casos acumulados hasta la semana 13 y los compara con los años 2016 y 2020, que han sido los momentos de epidemia de dengue, vamos a ver que con respecto al 2020 tenemos un aumento en estas semanas de un 26%, pero con respecto al 2016, que fue una epidemia mucho más grande, solamente es un 4% menos. Y cuando uno evalúa esta epidemia empezó sobre todo a partir de la semana 5, cosa que las anteriores fueron mucho más tempranas. Ahora bien, en esta epidemia que estamos comentando, tenemos que plantear que hasta ahora, hasta la semana 13 en la Argentina, tenemos un total de casos acumulados diagnosticados de 28.235. Y tenemos que saber que de estos casos notificados o diagnosticados, la mayoría han sido dengue 1 y dengue 2, que son los dos tipos de dengue que hay circulando. Ahora bien, de estos, en algunas provincias hay circulando un solo tipo de dengue, pero en algunas otras provincias, como la provincia de Buenos Aires, Cava, Santa Fe y Santiago del Estero, está circulando los dos virus al mismo tiempo, ¿sí? Y a su vez, tenemos que pensar que hay otro arbovirus más circulando, que es chikungunya. Y dentro de ellos tenemos, dentro de la provincia de Buenos Aires, Cava, Santa Fe, Córdoba, Corrientes y Formosa, están la circulación con casos autóctonos de ambos virus. No queda muy claro por qué la provincia de Misiones no tiene notificado, pero bueno, será un problema posiblemente de diagnóstico. Eh, Ahora bien, cuando uno evalúa esto, la provincia de Buenos Aires tiene 6.087 casos. Pero ¿cuánto hemos diagnosticado en este tiempo en el hospital? Solamente hemos diagnosticado 117 casos. Y de estos 117 casos, vemos que de nuestros casos, la gran mayoría vienen de Merlo y de La Matanza. Y de todos estos, solamente 7 casos no han sido autóctonos. Estamos hablando solamente de dengue, ha habido algunos casos autóctonos de chikungunya, que en este caso no lo vamos a nombrar, o no vamos a hablar en este caso. Eh, Ahora bien, ¿cómo ha sido la población de estos 17 casos? Cuando uno mira la distribución según un grupo etario,
y según la clasificación diagnóstica, vemos que la gran mayoría está entre los 25 y 34 años, pero a su vez vemos que todo lo que está en color verde, que ustedes ven, son los casos descartados. Y hay un porcentaje de casos probables, que es el color marroncito o naranja, depende cómo se vea, depende cómo esté la pantalla, pero la puntita, generalmente están todos en la punta, ¿es cierto? Que son los casos que posiblemente tienen que volver a traerse muestras de sangre del laboratorio para poder hacer el diagnóstico y lamentablemente no vuelven. Y esto es muy importante que lo tengamos en claro y quiero remarcar a todos los profesionales que debemos tratar de estos pacientes, tratar de ubicarlos y volver a citarlos para poder hacer el diagnóstico lo mejor posible. Ahora bien, una vez que vimos un poquito con respecto a la situación o la situación en que estamos, en el hospital empezamos a plantearnos cómo íbamos a realizar este circuito, en tanto en cuanto empecé cada vez a ver más aumento de casos. Al principio no había demasiados problemas, pero en las últimas semanas hubo un aumento de los casos, por lo menos que en este hospital, que consultaban, y es así que empezamos a trabajar en forma interdisciplinaria con clínica médica, el CAI, con clínica pediátrica, con la gente de emergencia, tanto de adultos como de pediatría, redes, virología, y espero que no me acuerdo, no me olvide de otro sector más, que después al final los tengo anotados por las dudas, y generamos, luego de varias discusiones, a ver cómo íbamos a definir la circulación y qué casos íbamos a controlar en este hospital, generamos determinados circuitos. En el caso, bueno, no sé si ven, pero bueno, en el caso de adultos, lo que se planteó es que los pacientes podían ingresar tanto por emergencia de adultos, por el COD, por infectología, por el CAI, o por el CAI de clínica médica. Eran los lugares más probables. Dentro del ingreso, si los pacientes ingresaban siempre antes de ingresar al COD, pasan primero por el triage de emergencia de adultos, y en ese caso se determina si todos los pacientes que están en estado verde para el triage iban a ser vistos en el COD, y todos los pacientes que estuvieran en un estado de amarillo o rojo para el triage iban a ser atendidos en la emergencia, ¿sí? En el caso en los días de feriados, los ADOFE, siempre iban a ser vistos directamente tanto todos los pacientes verdes, amarillos o rojos serían vistos por emergencia de adultos. Bueno, ante esta sospecha de dengue, ante la sospecha de dengue, todos pacientes iban a tener una evaluación clínica, y en esta evaluación clínica íbamos a definir si tenían o no tenían síntomas o signos de alarma. Y a partir de eso se generaba una división para dengue, si planteábamos si eran pacientes de color verde, amarillos o rojos por el diagnóstico de dengue. Todo paciente que fuera en un estado amarillo o rojo eran pacientes en general que tuvieran signos o síntomas de alarma, o que fueran netamente rojos, es decir, que tuvieran shock o síndrome de distrés, esos pacientes se iban a internar. Y todo paciente con signo de alarma, que los vuelvo a repetir, que son dolor abdominal, vómitos, edema, o digamos, derrame pericárdico, derrame pleural, que tuvieran sangrado o alteración del estado de conciencia, o hepatomegalia o elevación del hematocrito. Y todo paciente que no tuviera ningún signo de alarma y que no tuviera patología coexistente o algunos factores, no patologías, sino algunos factores coexistentes como
embarazo, edad menor de 5 años, que fueran adultos o que tuvieran patologías como oncomatológicas, diabetes o cardiovascular. Esos pacientes iban a no solamente ser diagnosticados, pero la idea es que estos pacientes no deberían volver a controlarse en nuestro hospital. Entonces, una vez que teníamos el paciente con sospecha, con o sin diagnóstico de alarma en el lugar donde el paciente ingresaba, se le iba a extraer la muestra de sangre para diagnóstico virológico y un laboratorio mínimo acorde a la situación, y debería llenar la ficha epidemiológica, ¿sí? La ficha de síndrome febril inespecífico, y en una muestra, junto con la muestra, debería ser enviada una ficha a virología y la otra a epidemiología. La idea es que cada lugar, como no hay forma en este momento de enviarlas por mail y en forma directa, iba a quedar impresa esa ficha en el lugar de atención, y epidemiología iba a pasar una o dos veces por día, depende el estado de la epidemia, a retirar las mismas para que sean notificadas. Bien, una vez que el paciente tenía la toma de la muestra, si ese paciente era considerado un paciente verde, repito, se considera verde a todo paciente que no tiene signo de alarma, ni tiene factores coexistentes, ni tampoco tiene una situación social agravante. Esos pacientes se iban a sugerir, aparte de entregarle toda una serie de información escrita, y más allá que se debe explicar en el momento de la atención, se le iba a entregar para los cuidados tanto de uso de repelentes y cuidados familiares. Ese paciente a su vez debería ser controlado en su municipio. ¿Cuál fue la idea de esto? Vuelvo a repetir, es porque nosotros debemos plantearnos un hospital de alta complejidad, y en distintos municipios están trabajando muy bien y están siendo atendidos estos pacientes en los CAPS, ¿sí? Eh, la idea es que a su vez todos los pacientes que se le tomarán muestras van a ser llamados a las 48, 72 horas por el CCP, donde se le va a dar el informe de el resultado de los mismos. A su vez, el paciente también podrá ingresar por el portal del laboratorio para ver su resultado. Se decidió el informe telefónico, ya que no todos los pacientes tienen acceso o saben utilizar el portal. Ahora bien, ¿cuáles van a ser los pacientes que nosotros vamos a seguir? Y se planteó tres poblaciones en general: la población pediátrica, que después nos van a hablar la doctora Gabriela Taponier, cómo va a ser su circuito, y la población obstétrica, o sea, de todas las mujeres embarazadas, y los pacientes con inmunocompromiso o oncomatológicos que van a ser vistos en este hospital. ¿Cómo van a ser vistos? ¿Cómo van a ser controlados? Los pacientes oncohematológicos y los inmunocomprometidos, aquellos pacientes que usen biológicos especialmente u otros inmunocompromisos severos, iban a ser controlados en infectología de 8 a 12, ¿sí? Los pacientes obstétricos iban a ser vistos desde la primera consulta por obstetricia y por clínica médica, que después hablaré sobre el mismo, y los pediátricos tienen su circulación. Por supuesto que va a haber algún grupo de pacientes que, más allá que uno insista en que se vean en su municipio, por ahí van a volver. En ese caso, si vuelven este tipo de pacientes, a pesar de la insistencia
en que sean vistos en el lugar donde viven, serán controlados y evaluados por el COD. Ahora bien, en el caso de obstetricia, ¿cómo se planteó? De entrada, la paciente va a ingresar, donde ingrese, siempre se va a hacer el laboratorio, la toma de las muestras para el laboratorio, y en el caso de la embarazada se va a hacer un hemograma, hepatograma, evaluación de la función renal a todas las embarazadas, independientemente impresionen tener signos de alarma o no. ¿Por qué? Porque la realidad es que son eh, las embarazadas ya de por sí tienen, sobre todo en el tercer trimestre, un gran tercer espacio y a veces son difícil diagnosticar los momentos o los síntomas con los signos de alarma. En el caso, una vez que la paciente ingrese, si ingresa por la guardia o ingresa por el COD, será vista por el clínico, se le tomarán las muestras y ese mismo día será vista por obstetricia, la guardia de obstetricia. Se evaluará el laboratorio, si el laboratorio, el más mínimo síntoma o alteración del laboratorio, esa paciente se internará. En el caso que tenga un laboratorio normal y no tenga otros síntomas que llamen la atención, esa paciente vendrá a control y será citada por obstetricia, generalmente digamos, en el centro obstétrico por la guardia de obstetricia. Bien, en esto, luego de explicar o tratar de explicar este proceso que está escrito y con más detalles y seguramente mucho más claro de lo que acabo de decir, quisiera, por favor, o volver a insistir en que vean los videos institucionales que ya están desde el mes de enero, que están en el intranet. Y acá pongo que para poder verlos, porque siempre tenemos algunas dificultades para el acceso, hay que ingresar a intranet del Hospital Posadas, ir a procesos asistenciales, y de ahí hay uno que dice dengue, zika y chikungunya. Por favor vean porque hay toda una explicación, no solamente recordamos los signos, síntomas y los tantos de alarmas o los cuadros habituales que hay, sino que hay sobre todo la parte de diagnóstico, que lo ha explicado muy bien la doctora Cabral. Bueno, ahora las dejo con Gabriela Taponier, que nos va a explicar toda el área pediátrica. Bueno, buen día para todos. Y continuando, digamos, con los circuitos hospitalarios de atención del paciente con sospecha de dengue, seguimos con el área pediátrica. Este algoritmo se hizo en consenso con Clínica Médica Pediátrica y Emergencias de Pediatría. Y lo primero que queremos recalcar es que la organización del triage digamos, en el nivel de atención donde por primera vez se atiende al niño o niña con sospecha de dengue es clave para el resultado del abordaje clínico del dengue. Así que es fundamental que el sistema esté organizado y que todos los actores involucrados podamos compartir, digamos, el mismo objetivo. Y esta, digamos, rápida clasificación de los pacientes en el momento del arribo al hospital nos tiene que permitir diagnosticar a aquellos niños y niñas que que pueden tener un dengue grave y que requieren un abordaje inmediato y de emergencia, aquellos que tienen signos de alerta, que deben atenderse en forma prioritaria, y aquellos que no tienen estos signos de alerta y que entonces no son, digamos, no es urgente, pero que obviamente también es necesario
que tengan un circuito donde deben controlarse. Entonces, de esta manera, nosotros sabemos que en pediatría los pacientes pueden ingresar a través de la emergencia de pediatría, de la atención del consultorio de atención de demanda espontánea o del consultorio de atención inmediata. Es menos probable que los pacientes, digamos, concurran a un consultorio, pero también puede ser que algún paciente crónico y que esté en seguimiento por alguna especialidad también concurra con síntomas, por lo cual el índice de sospecha a nivel digamos, de nuestra especialidad debe ser muy alto. Es más frecuente que los pacientes pediátricos consulten por fiebre que los pacientes pacientes adultos consulten por fiebre. Por lo tanto, un paciente pediátrico que consulta por fiebre es una consulta muy, muy habitual en pediatría. Elevar el índice de sospecha es una de las prioridades. Una vez que el paciente, que digamos tenemos sospecha de dengue, por supuesto, y esto es igual que en pacientes adultos, lo que se evalúa es la presencia, sí o no, de los signos de alarma. Y acá obviamente los signos de alarma se parecen también a los pacientes adultos, dolor abdominal intenso y sostenido, vómitos, ¿sí? Edemas, sangrado de mucosas, epistaxis, también la alteración del sensorio, y en el caso de los pacientes pediátricos también damos relevancia a, digamos, como signo en el examen físico, a la hepatomegalia. Y por supuesto el incremento brusco del hematocrito asociado a una rápida disminución de las plaquetas, que eso se ve en el laboratorio. Una vez establecido esto, lo mismo que hablaba Graciela con respecto a, digamos, al semáforo que nos orienta cómo vamos a seguir con el paciente, establecemos digamos, el color rojo para aquellos pacientes que tienen, digamos, que tienen signos de alarma y que entonces en ese caso deben ser internados y abordados de acuerdo digamos, al requerimiento que en ese caso necesiten, ya sea internación en sala pediátrica o en unidad de terapia intensiva pediátrica. En el caso de que el paciente no tenga signos de alarma, y particularmente lo que definimos en base a la recomendación del Ministerio de Salud, es que aquellos pacientes que tienen menos de 5 años y aquellos pacientes que tienen comorbilidades se vean en este hospital. Y esto en realidad, más allá de la recomendación del Ministerio, tiene que ver con un abordaje que en este grupo etario, particularmente los menores de 5 años, tiene la particularidad que son aquellos pacientes que no dicen, por ejemplo, si tienen sed, más allá de que uno les tiene que decir a los papás que le deben ofrecer, digamos, más líquidos que lo habitual, pero es ese paciente que todavía no tiene ese registro y que debe ser abordado particularmente. Y por supuesto, los pacientes que tienen comorbilidades, también nosotros en consenso decidimos controlarlo en forma diaria en este hospital. Entonces, esos quedan como el color amarillo, si bien realmente no se ve muy bien el texto, pero es lo que les comento. Y entonces, en el caso del verde, es el que no tiene signos de alarma, que tiene más de 5 años, por esto que explicaba antes, no tienen comorbilidades, y en ese caso nosotros podríamos, de acuerdo a si el medio social y a nivel local se puede controlar cerca de su domicilio digamos, en un hospital o en una sala, digamos, que no sea necesariamente que tengan que venir al hospital. Pusimos este orden de prioridades como para dar entonces también digamos, un orden al circuito. Por supuesto, el paciente que es con sospecha de dengue, como decía Graciela, hay que
tomar la muestra. En el caso de pediatría, además de la muestra para el diagnóstico virológico, en el primer momento que el paciente ingresa al hospital se hace también hemograma hepatograma, y por supuesto esto tiene que ir acompañado de las fichas epidemiológicas. Nosotros ahí pusimos, idealmente mandaran por mail la epidemiología, pero bueno, si no pueden recibirlo por mail, entonces como decía Graciela, la ficha epidemiológica, la que va a epidemiología la pasan a buscar, y siempre acordarse que tiene que ir con las dos, la otra que va para virología, para el diagnóstico. Finalmente, siempre es importante remarcar que el paciente, que esto es dinámico, es un proceso, y paciente que debe ser controlado en busca de signos de alarma, así que de verde puede pasar a rojo, o de amarillo puede pasar a rojo. Y lo mismo que explicaba Graciela para adultos, que, digamos, los pacientes van a ser contactados tanto para el resultado negativo como positivo. Sí, remarcar que se le da al paciente, aunque tenga, digamos, un color verde, las pautas de alarma en forma escrita, que digamos, todos los médicos que ven pacientes con sospecha de dengue les dan la misma hoja, esto como para tener también un orden institucional y remarcar algunas cosas de lo que tiene que ver con el paciente pediátrico. Como les decía, ofrecer a los lactantes, sostener la lactancia y ofrecer más líquidos que lo habitual, que no sea solo agua, sino ofrecer caldos, ofrecer leche. Y particularmente también en la hoja que les damos hablamos de los repelentes en pediatría. De esta manera, todos los pacientes se llevan la misma información y es escrita. Bueno, después agradecer a todas las personas que pudimos armar este algoritmo, fundamentalmente, bueno, Gabriela Gregorio, Silvia Algieri, Nancy Simas, y las personas de la Guardia de Pediatría. Bueno, antes de pasar a los interrogantes o las preguntas, que debe haber varias, porque esto fue un pantallazo muy rápido de cuál es el circuito propuesto, no quiero irme antes de agradecer a todo al grupo que trabajó como Clínica Médica, CAI, el COD, Obstetricia, Clínica Pediátrica, ADE y CAI de Pediatría, emergencia de adultos y emergencia pediátricas, a redes y a virología para poder armar estos documentos que algunos ya están circulando y otros van a ser enviados a la brevedad a todos los servicios. Desde ya quiero agradecer, y para mí ha sido un gusto de haber tenido algunas discusiones de cómo circulan los pacientes en este hospital, cosa que es bastante difícil porque hay múltiples entradas y poder lograr tener un orden para el equipo de salud, la verdad que es muy importante. Bueno, estamos... Bueno, yo para terminar había preparado una reflexión desde mi perspectiva, de la perspectiva de la dirección de procesos, que quería compartir. Lo que pasa es que, de alguna manera, una vez que se genera el proceso de trabajo interdisciplinario, el desafío es la implementación homogénea en todo el hospital. O sea, nosotros llamamos a este encuentro de gestión para tratar de masificar ese trabajo interdisciplinario, pero por supuesto no tenemos aquí, o sea, no somos de alguna manera 40 personas aquí, más 15 personas en línea, no se llega a homogeneizar el proceso simplemente con esta presentación. Tampoco somos 100% efectivos con los videos institucionales cargados en la página del hospital. Tampoco somos 100% efectivos con la utilización de WhatsApp o envío de información por otros medios. Entonces, digamos,
traer a la conciencia de que una vez que se visibiliza un emergente, un problema emergente, de alguna manera se contextualiza el problema, se hace una lectura clínica, digamos, crítica por especialidad, se hacen los acuerdos institucionales que incluyen todas las áreas involucradas, se diseña un plan de comunicación de estos circuitos acordados para la comunidad hospitalaria en general, incluyendo todos los canales disponibles, monitoreamos los circuitos acordados, revisamos permanentemente los circuitos en base a la dimensión oscilante del problema o la amenaza, y además de eso se gestionan los recursos esenciales para la adaptación de los existentes, o la adaptación de los existentes. Quiero decir, pasemos a la siguiente diapositiva. Una vez que estos acuerdos institucionales están, este trabajo interdisciplinario está, es necesario una perspectiva institucional de estos circuitos, digamos, el diseño de herramientas comunicacionales para homogenizarlo, pegarlo en la pared, que existe ese papel para dar al paciente, que tenga una identidad hospital, que esté corregido de alguna manera de una perspectiva comunicacional, que son las piezas que estamos diseñando, es el circuito que cada área hizo. Ahora lo tenemos que trabajar para transformar en un circuito hospital, con identidad hospital, que pueda ser de alguna manera puesto en comunicación a través de los afiches A3 o a través de los circuitos del webmail o a través de los circuitos de WhatsApp, para que se homogenice más todavía, ¿no? Y esa información que decimos se van a llevar los pacientes, adelante, también va a estar diseñada de una manera homogénea. Estos documentos que ustedes generan después se tienen que transformar en pieza de comunicación institucional, y ese trabajo viene a posteriori de los acuerdos interdisciplinarios. En eso estamos trabajando en estos días, digamos, en ver cómo traducimos estos flujogramas en herramientas de comunicación institucional que permitan que más personas, más compañeros de trabajo, conozcan los circuitos que se están pensando, por ejemplo, en este ámbito. Por ejemplo, en este ámbito, más allá de las reuniones. Eso es un desafío grandísimo, porque si no llegamos con estos circuitos a la mayor cantidad de equipos de trabajo, no logramos homogeneizar el procedimiento, ¿sí? Para eso es muy importante destacar que de forma espontánea, digamos, o como en memoria, hay una base compartida de Drive con un montón de servicios que permite monitorear un poco lo que va pasando muy simplemente, y eso yo lo agradezco muchísimo porque permite no solamente nominalizar pacientes, que va a ser fundamental para referencia y contrarreferencia de los pacientes que no tengamos buenos datos filiatorios, que ya sabemos que son más del 20% de los pacientes del hospital, que es esencial para la localización de los pacientes, pero a la vez también va a ser esencial para el seguimiento de algunos de ellos que tienen comorbilidades, o el recontacto a través de la Oficina de Revinculación Asistencial por ahí de los pacientes que permanecen con sospecha y que tenían que venir a hacerse serología y no han regresado. Tal vez ese pool de pacientes puedan ser llamados por revinculación asistencial si fuese necesario, pero solo es posible porque tenemos una base nominalizada. Esa base nominalizada el día de mañana la va a poder ofrecer también los sistemas de información, pero hoy nos permite de alguna manera trazar el cuidado de los pacientes a lo largo del tiempo, más allá del contexto epidemiológico. Bueno, nada, esta reflexión, y por último, antes que si alguien quiere hacer algún comentario, dejamos a disposición un QR sobre la evaluación de este encuentro, que necesitamos empezar a hacer algunas encuestas de evaluación de los encuentros de gestión, porque es esencial para poder hacerlos mejor cada vez. Si no sabemos muy bien lo que le parece a la gente estos encuentros, no podemos potenciarlos, no podemos mantenerlos o quitarlos. Entonces necesitamos poder saber lo que piensan. Alguna reflexión sobre lo que acabo. Se entiende, ¿no?, que el proceso de que hacen los equipos después se tiene que traducir en información institucional homogénea, con identidad hospital, y que eso es muy difícil de hacer porque cada uno quiere de alguna manera estar muy seguro que lo que sale está perfecto, pero a la vez si no hay comunicación institucional, no llegamos a la mayoría de los profesionales.